Buenas noches, queridos hermanos en Cristo. Sean bienvenidos a nuestra lección número 6 de nuestro estudio de consejería, hablando del ministerio cristiano. Y hoy vamos a empezar a hablar sobre lo apropiado en el culto de adoración. Vamos a tener también temas en cuanto a esto. Y son temas muy importantes donde ustedes van a vivir en su grupo sembrador en cuanto a el orden, el papel del hombre y la mujer, lo que es lo importante del culto como tal, el orden en el culto. Y algunos de ustedes ya están familiarizados con la forma en que hacemos el culto de adoración. Y eso es importante también porque también eso les enseña a tener un poco más de realidad en cómo es la vida del cristiano y más nosotros como luteranos confesionales. Y por lo tanto vamos a iniciar con oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, gracias te damos por esta noche donde nos permites estar reunidos en tu nombre para seguir creciendo juntos en la fe, seguir avanzando en este camino. Reconocemos que hoy hemos pecado contra ti en pensamientos, palabras y obras. Gracias mil por tu amor dado en Cristo Jesús, quien llevó esa vida perfecta, sufrió y murió para darnos el perdón de nuestros pecados. Padre de amor, oramos por los hermanos que no han podido conectarse para que puedan estar en la clase o ver la clase grabada. Igualmente te presentamos todas nuestras necesidades materiales, tú sabes cuáles son, y seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente manténnos unidos en la esperanza de la vida eterna. Bendice, Señor, nuestra clase y que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, aquí estoy, aquí estoy. Muy bien. Ya Buenas me pude noches. conectar. Muy bien, hermano. Buenas noches. Bienvenido. Y también Benjamín, creo que ya está en línea. Buenas noches, hermano. Muy bien. Mientras que terminan de conectar. Agradezco el tiempo en hacer la tarea, de escribir los comentarios a quienes había que escribir las sugerencias, pero gracias por tomar el tiempo y meditar en la tarea, que eso es muy importante, porque la tarea ayuda a desarrollar nuestro don de tener la capacidad de aconsejar. Recordemos que como creyentes estamos trabajando con almas y no somos unos robots, no somos una aplicación. ¿En qué sentido no somos una aplicación? De que nos dicen algo o hay un problema en algo y inmediatamente buscamos en nuestro disco duro, que es nuestro cerebro, y ver nuestras notas y vamos a decir esta fórmula, como una fórmula matemática. No es así. Necesitamos escuchar bien el caso, entenderlo y para poder aplicar bien la ley y el evangelio. Y cuando ustedes están haciendo las tareas de casuística, las tareas del grupo, pues están ejerciendo ese ministerio de también ejercer la mente para poder analizar, porque es muy importante esto, poder analizar las circunstancias que vivimos el día a día como cristianos, como hermanos en la fe. Y entramos a la primera pregunta cuando nos dice del capítulo 11, podemos usar estos versículos para implementarlos en la iglesia en el culto de adoración. Y el propósito de esta pregunta en cuanto a aplicarlos en la iglesia, y cuando estamos hablando de la iglesia, recuerden que estamos pensando en la denominación o en lo que llamamos la iglesia visible, también en el grupo sembrador, porque recuerden el principio bíblico, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y es muy interesante lo que pasa hoy en día con personas que leen estos versículos y se centran solo en la forma de vestir de la mujer o en la forma de vestir del hombre. Y muchas veces usan versículos como estos para mandar cómo tienen que estar vestidos en el culto de adoración.
Por ejemplo, vemos muy común, y yo he visto, tal vez ustedes también, denominaciones donde sus mujeres usan todavía un velo en la cabeza. Y un día viniendo de cierto grupo que tenía en el sur de Medellín, me llamó mucho la atención. Estaban saliendo unas niñas, unas señoritas, unas damas de una congregación y todas tenían un velo. Y cuando miro, pues no recuerdo su nombre de la iglesia, pero era una iglesia evangélica. Y lo más posible es que basados en este versículos bíblicos. Entonces, por eso es muy importante, y dentro de las preguntas entendemos o vamos a encontrar lo que es la hermenéutica. Y cuando hablamos de la hermenéutica, cómo interpretar la Biblia, pues eso nos va a ayudar mucho a poder aplicar pasajes como estos. Entonces, el propósito de Pablo escribir, hablando del velo de la mujer, pues está tomando un ejemplo cultural en esa época. Cuando vemos que las mujeres se vestían con un velo, no solamente eran las judías, también las griegas y las mujeres romanas lo hacían. Es más, hacía parte de su atuendo. Y por eso podemos imaginarnos que tenían un velo para cada ocasión. Y sobre todo pensando pues en que les combine con su ropa y todo esto. Pero era una costumbre que tenían las mujeres. Y en ninguno de estos versículos, cuando habla del velo, podemos ver un mandato de usarlo. La clave está en estos versículos. Y si tienen sus Biblias abiertas, por favor, vamos a leer versículos 3 y 4, por favor. Versículos 3 y 4 de 1 Corintios 11. ¿Quién desea leer? ¿Me permite? Déjame Claro que abrir lo sí, mi que... hermano. Claro que sí. Déjame abrir lo que ya lo tengo, pero la conexión está muy lenta. Ajá, está abriendo. Ya. Bueno, disculpe, le fallé. Aquí está, aquí está. Tranquilo. Dale, tranquilo. El, 1 Corintios 11, versos 3 y 4. ok. Le fallé, pastor. Disculpe, ¿otro Sí, compañero me puede ayudar ahí? Por claro que favor. sí. ¿Zoilo está listo? ¿Zoilo? ¿Parece? Amén. Dale, hermano. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón Con el y audio. Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Amén. Entonces encontramos palabras claves en estos dos versículos, ¿cierto? La palabra orar, profetizar. Y cuando estamos hablando de estas dos palabras, pues Pablo nos está llevando a cómo era la adoración. No hay ningún texto bíblico, no van a encontrar ustedes ningún texto bíblico en el Nuevo Testamento que nos diga cómo tenemos que adorar a Dios, es decir, en su forma, cómo tienen que ser los cultos. Pero sí hay versículos bíblicos que nos dicen que hay un orden. Más adelante, en 1 Corintios 12, vamos a aprender haga todo decentemente y con orden. Pero acá vemos que Pablo está orando cuando hay oración y cuando profetiza, y entendemos que la palabra profetizar en este contexto es enseñar la palabra de Dios. Entonces Pablo, cuando está hablando de este ejemplo cultural, lo que está centrado es en mostrarnos el papel del hombre, el papel de la mujer, y aquí es importante esto, adorando juntos públicamente. ¿Cuál es el papel del hombre y la mujer dentro de la iglesia? Y es muy importante esto. En las preguntas que ustedes también tuvieron y respondieron, vieron, y vamos a ver más adelante que nos vamos a enfocar un poco esto de este papel del hombre y la mujer. Aquí en Corintios estamos hablando dentro de la iglesia. Cuando estamos leyendo Efesios, Pablo habla también del papel del hombre y la mujer, pero dentro del matrimonio. Entonces, aquí esos versículos son específicos
para usarlos. ¿Cuál es el papel del hombre y la mujer cuando están adorando juntos? Es decir, cuando estamos en la iglesia. Y por eso es importante también entender el término cabeza. Cuando hablamos del término cabeza, en el griego, viene de la palabra cefalea y tiene un significado interesante de autoridad, de dominio, gobernante, jefe, director, líder, supremacía. En otras palabras, alguien que tiene autoridad sobre otros, de un rango superior. Pero aquí cuando estamos hablando y pensando como cristianos, pues no es que los hombres hablamos y las mujeres en la iglesia no tienen oportunidad de hablar. Lo que está hablando Pablo es en dos temas específicos. Aquí habla oración y habla de la otra palabra que es la profecía, enseñar la palabra de Dios. O sea, ¿dónde está esa autoridad? Porque cuando ustedes tienen su grupo de sembradores, lógicamente van a tener mujeres y cualquiera puede participar en la lectura. Cuando usted está guiando, vamos a buscar este pasaje, la mujer puede hablar ahí, pero ¿quién es el que lleva la autoridad? ¿Quién es el que está guiando? En este caso es el hombre. Y cuando Pablo está hablando de esta manera, pone el ejemplo muy claro de Cristo, ¿cierto? Miren cómo Cristo está bajo Dios, como lo leímos en el versículo, en el versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces ahí siempre está la motivación. Si Cristo pudo trabajar subordinado a su cabeza, que es el Padre, entonces aquí estamos hablando entre cristianos. Una mujer cristiana va a encontrar y va a entender de que va a estar dispuesta a hacer lo mismo respecto a su cabeza. Y aquí estamos hablando del hombre. Entonces, muy importante que podamos siempre diferenciar el papel del hombre y la mujer dentro de la iglesia. Y es por eso que no llamamos pastoras. Es por esto que una mujer puede dirigir a un grupo de damas, y cuando hablamos de dirigir un grupo de damas, puede dirigir un devocional, puede dirigir una clase, siempre y cuando no haya un varón creyente allí. Por ejemplo, si a ustedes los invitan un grupo de damas cristianas a enseñar la palabra de Dios, pues ustedes ahí están llamados a ejercer su papel, a llevar la palabra, a orar, y necesitamos tener cuidado de no, bueno, yo estoy aquí llevando la palabra y voy a invitar a Julanita de tal para que haga la oración. No, ahí no estamos ejerciendo el papel del hombre y ahí estamos cometiendo un pecado. También cuando estamos hablando el tema de la cabeza, la organización de la iglesia, con el tiempo sus grupos van a ir creciendo y necesitan una organización. Y esa organización casi siempre se hace para que ellos entiendan y nos podamos organizar de la manera material, es decir, que haya un grupo, unas personas maduras, conectadas a la palabra de Dios, que puedan administrar las ofrendas, que puedan hacer los llamados, que puedan atender algunos problemas que pueden haber dentro de la congregación. Y es lo que en nuestro mundo luterano confesional llamamos el concilio. ¿Y qué es el concilio? El concilio son los hombres mayores de 18 años, y cuando hablamos mayores de 18 años que sean comulgantes, es decir, que sean confirmados, son personas que están capacitadas para estar en reuniones y tomar decisiones para la iglesia. Allí, generalmente en el concilio o en estas juntas administradoras, donde se tomen decisiones para la iglesia, una mujer no está. Una mujer puede estar, por ejemplo, participando en una reunión de estas, pero sin tomar decisión. Por ejemplo, una mujer la podemos invitar a una reunión del concilio a llevar unas sugerencias, tal vez unas sugerencias del grupo de damas, o tal vez a veces que los hombres están muy ocupados en sus trabajos y no hay mucho tiempo de poder dedicar a la administración, pues el hombre siendo cabeza puede buscar una mujer ayudante, que la mujer no tenga autoridad, o la mujer puede ser como una secretaria,
y dar información pues cuando se necesite. Pero la clave, mis hermanos, es que en la iglesia, cuando las mujeres vayan a servir, siempre preguntémonos que no tengan autoridad sobre el hombre. Por eso hay iglesias que pecan contra la palabra de Dios cuando la mujer es la pastora o la mujer es la que está dando la clase al grupo y aún el pastor la está escuchando. Ahí hay serios problemas porque ella está ejerciendo autoridad en ese momento. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien. Entonces, continuando nuestro tema, y recuerden, el tema de Pablo, usar los ejemplos de cómo vestir la mujer, es para enseñar el tema importante. ¿Cuál es el papel del hombre y la mujer adorando públicamente? Continuamos con nuestras preguntas. En la segunda, explique cómo el hombre y la mujer son iguales ante Dios. Y recuerden, en la pregunta anterior estamos hablando del papel del hombre y la mujer. Ya sabemos que son papeles diferentes, son funciones diferentes. Y bíblicamente es dentro de la iglesia y en el hogar. En el mundo secular no hay ese mandato. Por ejemplo, se puede votar una mujer que sea presidente o una mujer que sea gobernadora o pues tal vez los que trabajan en fábricas, en empresa, saben eh, que a veces hay mujeres que son jefas, no tenemos problema, pero en el hogar y en la iglesia es diferente. Eduardo. Pastor, en 1 de Corintios hace énfasis también de que la mujer deriva del hombre, ¿no? A través de la costilla, en la creación. Pero también en algún momento cita también que el hombre vendrá, ¿no? Por el tema del nacimiento de la madre. Entonces, en ese aspecto, ¿qué se considera más importante? Porque da la impresión de que verdaderamente la primera instancia fue que la mujer vino del hombre. Y ahí está el tema de la autoridad. No sé si tiene algo que ver esa ilustración de la Biblia. Sí, el versículo 8 está aquí porque el varón no procede de la mujer, sino que la mujer del varón. Aquí nos está llevando a la creación. Y Pablo no solamente usa este ejemplo aquí en Timoteo, también usa el mismo ejemplo, porque primero fue creado el hombre, el varón, y luego la mujer. Es lo mismo que está diciendo acá, ¿cierto? Luego en el versículo 9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que fue al contrario, la mujer por causa del varón. Entonces aquí vemos el orden de la creación, lo está recordando Pablo. Entonces hasta ahí vamos bien. Y luego dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y dice más adelante, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces aquí nos lleva otra vez al orden de la creación. Todo procede de Dios. Entonces, ¿qué es lo que procede de Dios? El orden que nos da del papel del hombre y la mujer. Gracias. Muy bien, excelente. Ahora vamos a la segunda pregunta en cuanto a ¿en qué somos iguales ante Dios el hombre y la mujer? Pues lo primero, pues recordemos cómo venimos a este mundo. Tanto hombre como mujer venimos a este mundo en un estatus de incrédulos. Entonces, ahí somos iguales ante Dios, hombres y mujeres. También cuando vemos esta situación ante Dios, tanto hombres como mujeres, a través de la palabra y los sacramentos, pues ya sabemos que el Espíritu Santo cambia nuestro estatus ante Dios. Y esto otra vez, esto pasa entre el hombre y la mujer. Aquí ya estamos hablando espiritualmente. Algunos de ustedes usaron muy bien el pasaje de Gálatas, lo usaron muy bien explicando de que no hay diferencia para Dios entre judíos y griegos, y eso lo podemos aplicar muy bien acá en esta parte. Porque tanto hombres como mujeres
nos beneficiamos por los medios de gracia. Y vamos a buscar unos pasajes bíblicos que nos recuerda cómo es el beneficio de todos. ¿Quién desea leer, por favor, Tito 3:5? Amén. Dale, mi hermano. Tito 3:5, hermano. Así es. Amén. Tito 3:5, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y nos interesa la última parte de este versículo, el lavamiento de la regeneración. Y cuando hablamos de lavamiento de la regeneración, ¿qué es? El bautismo. Entonces recordemos cómo en el bautismo se nos da la fe. En el bautismo nacemos de nuevo, como Jesucristo le enseñó a Nicodemo. En el bautismo no solamente es perdonado el pecado original, sino todos nuestros pecados. Recordemos que esto es una diferencia que también tenemos con la Iglesia romana en cuanto al bautismo. Es verdad que el bautismo que ellos hacen usando el elemento visible, el agua, unido a la palabra de Dios, es lo que hay que hacer y por eso el bautismo es válido, pero en su teología ellos enseñan que solamente el bautismo perdona el pecado original, pero la Biblia no se limita solamente a hablar del pecado original. La Biblia dice, y perdona todos nuestros pecados. Entonces, acá esa renovación del espíritu viene por medio del bautismo y eso beneficia tanto a hombres como mujeres. Vamos a la siguiente cita, 1 Corintios 6:11. ¿Quién desea leerlo? Me pasó. Dale, mano. Sí, Lester. Ok. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces aquí estamos hablando del otro medio de gracia, el Evangelio. Entonces en Tito 3:5 hablamos del bautismo, aquí del Evangelio. Fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos justificados. Recuerden ese término tan importante para nosotros, ser declarados justos, inocentes delante de Dios. ¿Y por qué somos lavados, santificados, justificados? Ahí nos dice Pablo muy claramente, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, como el Espíritu Santo en todo el contexto bíblico nos lleva a creer y confiar en la obra de Jesús. Romanos 8:17, ¿qué nos enseña? Así dice la palabra del Señor. Dale. Y sí, hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que justamente con Él seamos glorificados. Cuando estaba preparando estos versículos, vino a mi mente que no nos sorprendamos con lo que está sucediendo hoy en día, con el cambio de ese vocabulario inclusivo. Entonces, cualquier momento vamos a encontrar alguna versión de Biblia inclusiva que va a decir, y si hijos e hijas, también herederos y herederas, también coherederos y coherederas. Y eso me llama mucho la atención porque en cualquier momento puede aparecer una versión de Biblia de esto. Y recordemos que, pues gramaticalmente, y siempre ha sido válido en la gramática española, cuando hay palabras de un mismo género que habla tanto del hombre y la mujer. La palabra hijos, pues también está mencionando a la mujer, no solamente al masculino, también está el femenino incluido. La palabra herederos, coherederos, ¿verdad? Igual cuando hablamos de la palabra santos, está incluyendo la mujer. Entonces, pues es muy claro el amor de Dios. También las mujeres son herederas, son coherederas en Cristo, porque ellas también creen, tienen esa misma fe en lo que Jesús hizo por nosotros. Y tengamos cuidado de no meter ese vocabulario
inclusivo o es incluyente que muchos quieren meter y sabemos que cuando usamos el término hermanos, estamos también refiriéndonos a las hermanas, ¿cierto? Y muchas veces podemos caer en eso y siempre una mujer creyente, una mujer cristiana sabe que es hija amada de Dios, al igual que somos nosotros los hombres. Ezequiel 11, 19 y 20, ¿quién desea leerlo? Amén. Dale mano. Dice, le daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Excelente, ¿cierto? Cambió el corazón de qué? De piedra por un corazón de carne, como lo vemos acá en 60, en versión 60. ¿Y cuál es el propósito? Pues guardar la palabra de Dios. Y esto es no solamente para el hombre, también para la mujer. Entonces aquí cuando estamos hablando de que el hombre y la mujer ante Dios son iguales, pues ya sabemos. Son iguales en cuanto a cómo venimos en este mundo, somos iguales en cuanto al pecado. Somos iguales en que nosotros trabaja también la palabra de Dios por igual, el evangelio, los medios de gracia trabajan por igual en el hombre y la mujer. Cuando tengamos esta circunstancia en la iglesia de que se está confundiendo el papel del hombre y la mujer y se confunde con el estatus delante de Dios, es donde necesitamos enseñar este tema. Cuando una mujer o un hombre tengan problemas de diferenciar el papel del hombre y la mujer y el estatus ante Dios, pues aquí es donde vamos a enseñar. Una cosa es el estatus ante Dios, otra cosa son los papeles que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso necesitamos ser muy bien oidores cuando estamos frente a alguna situación, porque no podemos confundir los conceptos. Y recuerden que un poco de levadura leuda toda la masa. En este sentido, muchas veces, como estamos viendo la presión del mundo, todos los días vemos eso. La presión del mundo, ¿en qué sentido? Con el feminismo, las feministas. Por ejemplo, Patricio, que vive en Chile, ya lo vive con el nuevo presidente. Me llamó mucho la atención porque escuché unas palabras de él en una entrevista y solamente dijo dos cosas de su gobierno. Y una de las cosas que dijo de su gobierno es que es un gobierno feminista donde las mayores personas que están en su gabinete son mujeres. Pero él afirma, son mujeres feministas. ¿Cierto? Está bien. Entonces, toda esa presión puede llegar también a la iglesia. Y cuando escuchen a una mujer decir de que los hombres somos machistas, pues es bueno sentarnos a escuchar por qué. Tal vez sí estamos pecando en ser machistas y podemos poner muchos ejemplos en cuanto a eso, pero el punto es escuchar y tal vez la mujer cristiana está siendo tentada por el diablo y al hablar de que somos machistas, tal vez está queriendo imponer algo dentro de la iglesia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y como consejeros, con los ojos bien abiertos en este tema. Y por esto, tanto para hombres y mujeres, pues este estatus, y por eso aprendas en esta palabra, el estatus delante de Dios. El estatus delante de Dios es diferente al papel del hombre y la mujer, ¿cierto? Entonces, este estatus delante de Dios nos ha cambiado de ser, ¿qué? Incrédulos a creyentes, tanto a hombres como a mujeres. Nos cambió de ser futuros habitantes del infierno a personas que tenemos una reservación confirmada en las mansiones del cielo. Y esto es tanto para hombres como mujeres. Preguntas, comentarios hasta acá. Continuamos con la pregunta número 3. ¿Cómo las divisiones en la iglesia afectan la práctica de la doctrina? Y
ya lo estudiamos en la lección 1. Recordemos que cuando hay divisiones, cuando hay problemas en la iglesia, usted y yo como líderes tenemos la responsabilidad de sentarnos a analizar cuál doctrina bíblica está fallando. Y hablando de este mismo tema que nos presenta este capítulo, y no solamente con estos dos temas, hablando del papel del hombre y la mujer y hablando de la Santa Cena, sino cualquier otro problema que podamos tener dentro de la congregación. ¿Hay un problema? Pues sentémonos a revisar la doctrina que está pasando. Y la única manera de poder sentarnos a revisar la doctrina es que necesitamos escuchar a las personas que están generando el problema. Entonces, como consejeros, necesitamos ser creyentes, hijos de Dios, que enfrentamos los problemas. No vamos a meter los problemas debajo de la alfombra, como si estuviéramos barriendo en nuestra casa y meterlo debajo de la alfombra. ¿Por qué? Porque uno no sabe qué va creciendo, y yo conozco muchas historias de haber algunas dificultades en algunas congregaciones y de tanto meter la basura o los problemas debajo de la alfombra, y un momento a otro un problema grande, una división, y quien sufre, el cuerpo de Cristo, y sufre Cristo. Entonces, como amadores de la palabra de Dios, vamos a cuidar a nuestros hermanos y vamos a cuidar la doctrina. Porque hoy en día, en cuanto al papel del hombre y la mujer, ¿qué vamos a ver muy común? Pues vamos a ver cómo hay mujeres que son pastoras. Y generalmente esas mujeres que son pastoras sencillamente dicen de que mire la respuesta que han dado, y tal vez si ustedes han escuchado algunas respuestas, es bueno compartirlas acá. Pero yo he escuchado estas respuestas que Pablo es muy machista. Es que la Biblia fue escrita en una generación muy machista. Entonces, si Pablo es machista y luego decimos que la Biblia es inspirada por Dios, Dios es machista. Y si el machismo es pecado, pues entonces Dios es pecador. Y si Dios es pecador, entonces Dios no puede ser Dios. Porque una de las cosas de nuestro Dios es que Él es santo. Porque si Dios no fuera santo, entonces no nos puede exigir a nosotros santidad. ¿Sí ven cómo crece la falsa doctrina? Al decir solamente este ejemplo de que Pablo era machista, o él escribió eso en un tiempo en que el machismo era muy grande. Mira hasta dónde nos lleva esto. Nos lleva a negar la verdad de lo que nos enseña Dios, ¿sí? Y es donde nosotros necesitamos tener mucho cuidado en ese tema, porque ¿qué está pasando ahí? Lo que sucede ahí es que estamos una vez más mostrando que Dios se equivocó. Y si mostramos que Dios se equivocó, pues una vez más estamos muy mal espiritualmente, ¿cierto? Y eso es lo que sucede en muchas congregaciones, en muchas iglesias, en cuanto a este tema. También podemos ver cómo es muy común confundir los derechos de las personas con los papeles. Por ejemplo, una mujer da la ofrenda a la iglesia. Ella da su ofrenda con amor. Pues ella tiene derechos. Ella tiene un derecho de opinar, de sugerir. Si hay algún momento de que preguntan, bueno, hay esta ofrenda, ¿en qué lo vamos a usar? Ella tiene el derecho de hacerlo. Pero ¿quién va a tener el derecho de votar y aceptar esto? Va a ser, ya saben, el concilio, los hombres o las personas que están encargadas de la administración. Una mujer cristiana, pues, tiene un problema y tiene el derecho de ser escuchada. Una mujer cristiana, pues, va a tener alguna duda en cuanto a cualquier tema bíblico, pues tiene el derecho de que se le aclare la duda. Pero hay que tener cuidado si esa mujer
quiere estar por encima de la autoridad, por ejemplo, del pastor. Y si nosotros entendemos que nuestro trabajo es ser servidores de Dios, pues vamos a entender muy bien lo que la Biblia nos dice, cómo ejercer nuestro papel. Porque ¿cuál es el papel de nosotros como líderes de la iglesia? Enseñar fielmente la palabra de Dios, guiar fielmente a las ovejas del Señor. Entonces, es muy importante diferenciar eso, diferenciar los derechos a los papeles, porque ese es el problema que hay hoy en día con el tema de las feministas. Las feministas creen que tienen el derecho sobre todo y no les importa pasar por encima del que sea. Lo estamos viendo en Colombia. Por ejemplo, hace unas semanas en Colombia, las feministas lograron que la Corte Suprema permitiera un aborto hasta los 6 meses. O sea, una mujer puede tener 6 meses de gestación y en esos 6 meses ella puede decidir si va a abortar y que no la condenen por un delito, el delito de homicidio. Y están pasando por los derechos ¿de quién? Pues de los niños. Y bueno, no vamos a meterle religión a este tema porque estamos hablando del mundo incrédulo. Porque si le metemos nuestra vida espiritual, la respuesta es otra. Y es muy clara, porque Dios dice que es pecado el aborto, punto aparte. Pero, ¿qué están haciendo estas mujeres? Están pasando por los derechos de los niños, ¿sí? De seres indefensos, que en el vientre de una madre no puede defenderse. Y otra vez, hay cosas muy sensibles. Cuando hablamos de estos temas, hay cosas muy tristes. Una violación es lo más triste que hay. Y son temas muy delicados. Pero hay que explicar bien muchas cosas en cuanto a este tema, hablando espiritualmente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún tema en cuanto a lo que hayan escuchado del papel del hombre y la mujer en la iglesia, Benjamín? Gracias, hermano Henry. Bueno, el 1 Corintios 11, versículo 18 al 19 dice: porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque conviene que también haya entre vosotros herejías para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Este tipo de, digamos, de inconvenientes, en algún sentido pueden ser favorables para la iglesia, hermano Henry. No es pregunta cauciosa, sino simplemente Sí. la manera de fortalecer la fe. Sí, esto es, Obvio. sí, es lo que les estaba explicando al principio, de que cuando hay una división, hay un problema, tenemos que checar la doctrina, porque eso es lo que nos dice Pablo acá, ¿cierto? Para que se manifiesten entre los de vosotros los que son aprobados. O sea, los que están entendiendo la doctrina bíblica necesitamos sentarnos a analizar qué está pasando. ¿Qué está pasando? Es lo que Pablo nos dice. Bien. Gracias por el versículo bíblico. Y el otro tema que afecta la doctrina en cuanto a las divisiones es el tema de la Santa Cena. Hoy en día, por eso ustedes pasaron por un proceso de Academia Cristo y luego cuando estaban pasando a Discipulado 2, empezaron a escuchar la palabra acuerdo doctrinal. ¿Y qué significa el acuerdo doctrinal? Significa que estamos en la misma fe, que hablamos una misma cosa, que estamos jalando juntos para el mismo sentido. Pero en la Santa Cena vemos que hay divisiones y ¿por qué tenemos divisiones con otras denominaciones? Hablando de la Iglesia Católica Romana, porque ellos creen que el cuerpo, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. O con otras iglesias evangélicas, que tal vez la mayoría de ustedes vienen de estas iglesias, donde el pan y el vino representa o significa el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero Pablo es muy claro en lo que enseña en esta sección, que dijo nuestro Señor Jesucristo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Fue muy claro nuestro Dios con estas palabras. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque hay personas que muchas veces no toman la cena
y usted se les acerca y pudiendo tomar la cena, ¿cierto? Pueden tomar la cena y el domingo no toman la cena y usted va y le pregunta, hola, Julanito, ¿cómo estás? ¿Puedo hacerte una pregunta? No te vi tomando la Santa Cena. ¿Qué pasó? Y esta persona va a decir, bueno, yo quiero decir, pastor, lo que pasa es que yo venía en mi carro y tuve una discusión con una persona y yo me enojé mucho. Entonces, hay que explicarle a esa persona de que lo que hizo en cuanto a la Santa Cena estaba mal. O sea, él podía tomar la Santa Cena porque él no estaba practicando un pecado. Entonces, muchas veces hay hermanos que no toman la Santa Cena porque no entienden bien lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Quienes pueden tomar la Santa Cena y quienes no. Entonces, cualquier excusa la sacan para no tomar la Santa Cena. Diosnel. Sí, Diosnel. Luis. Ok. ¿Me escucha, pastor? Lo escuchamos muy bien. ¿Me escucha? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno, sí, es que lo estoy escuchamos. saliendo del teléfono porque tuve que apagar la... Muy mal por acá. ¿Me escucha? Sí, lo estamos escuchando. En relación a la Santa Cena, yo tengo una exposición que es Hola, hermano. Lástima. Hola. Lástima, no lo escuchamos. Una lástima. Si puedes mandar la exposición al grupo, WhatsApp, lo agradecemos. Muy bien. ¿Zoilo iba a participar en algo? Sí, le iba a preguntar algo, mi hermano, Claro que sobre sí. la explicación de la Santa Cena. Como dice, yo tuve unos hermanos ahí, me estaban, como se llama, preguntando, ellos querían ver cómo se convierte el pan y el vino. Yo le digo, no, eso no se puede convertir. Entonces, yo le cogí con versículos y también le digo, como se llama, en el acto de la presencia, está en el momento, el pan, el cuerpo y, como se llama, y la sangre de Cristo, le decía yo. Sí, Y muy eso bien. también quisiera que me explique un poquito más a fondo. Claro que sí. Y vamos a buscar un texto bíblico. Vamos a buscar Hebreos, el capítulo 11. Hebreos capítulo 11, el versículo 6. Hebreos 11, 6. ¿Qué nos dice? Amén. Dale. Hebreos. Pastor, si me permite, puedo entrar nuevamente, cuando pueda. Claro que sí, Amén, hermano. hermano. Sí, dale, Puede, Benjamín. hermano. Gracias. Bueno, me cerré de nuevo. A ver, segundo, por favor. Hebreos 11, 6. 11. Amén. Entonces, un momento, por favor. Hebreos 11, 6. Palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Muy bien, vamos a centrarnos en la primera parte de este versículo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, lo primero, Zoilo y hermanos, que nosotros necesitamos entender, es que cuando estamos parados frente al
sacramento del altar, frente a la Santa Cena, y escuchamos las palabras de institución, las palabras donde nuestro Señor Jesucristo dijo, toman y comen, esto es mi cuerpo, toman y beben, esta es mi sangre. Pues por la fe que el Espíritu Santo nos ha dado, pues creemos que allí está el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces, las personas que quieren ver, pues es bueno mostrarles este versículo bíblico. ¿Por qué nosotros confesamos y creemos que allí está la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo? Por la fe. Y recordemos que es la fe. Y el mismo Hebreos nos dice en el capítulo 11, versículo 1, la fe es la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, en la Santa Cena no estamos viendo que se convierten. Es la convicción de lo que no se ve. No vemos lo que pasa allí, pero sí creemos que es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Bien, Zoilo? Sí, mi hermano, eso yo ¿cómo se llama? Estaba conversando porque había hermanos que estaba diciendo que querían ver que se convierte. Le dije, eso nunca se convierte. Así es. Está la presencia en el acto en el rato del acto, está el cuerpo y también la sangre de Cristo sale, dije yo. Muy bien. ¿Tenemos a Luis? Entonces, con estos versículos ya voy a anotar para ampararme ya. Claro que El sí. 6, a ver, 11, 6 y el 1 también. Así es. Ya, gracias, mi hermano. Muy Eso bien. más quería. Perfecto. Luis. Sí. Ok. Yo quisiera regresar un poquito cuando hablamos de las divisiones dentro de la iglesia y especialmente en la Santa Cena. Yo no sé si me pueden aceptar esta historia, ¿no? Ustedes saben que sería magnífico que en todas las congregaciones los hermanos se la llevaran bien, compartieran y tuvieran el mismo amor, el mismo cariño unos con otros. Pero eso es imposible porque hay grupos. No se debería estar, pero hay grupos dentro de la iglesia que si los prósperos, los más pobres, los menos asalariados, o sea, grupos. Entonces, en el Si volvemos a perder a Luis. Muy bien. Vemos si puede entrar para seguir escuchando. Si no, pues puedes poner el tema en el grupo de Corinto que tenemos donde compartimos el link y ahí podemos trabajar la respuesta. Muy bien. Continuamos con la pregunta 4. Entonces, ¿cómo una buena interpretación de la Escritura da un entendimiento de las palabras de la institución de la Santa Cena? Y cuando estamos hablando aquí de la Santa Cena, y no solamente esto, sino también hablando del papel del hombre y la mujer y cualquier otra doctrina, es muy importante recordar qué es la hermenéutica. Y la hermenéutica es el arte de interpretar bien las escrituras, dejando que ellas hablen por sí mismas. Por eso es muy importante que ustedes sigan usando el método de las 4C, cuando están contando, cuando hay que considerar, cuando hay que consolidar, y para luego poder tener la idea del captar. Eso es muy importante. ¿Y por qué es importante eso? Porque es la manera de mantener una buena hermenéutica y dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Cada uno de nosotros, como consejeros, como líderes de la iglesia,
necesitamos estudiar bien las escrituras, conocer bien las escrituras, y por esto, cuando estamos leyendo la Biblia, allí hay estilos literarios. Y hablando de los estilos literarios, por ejemplo, como el apocalíptico, lo que vemos en profeta Ezequiel, o vemos en el mismo libro de Apocalipsis, pues allí hay un género literario de imágenes fantásticas. Y el mismo texto explica qué es esto, ¿sí? Cuando estamos en la poesía hebrea es muy diferente a la poesía que usamos en español, porque la poesía hebrea hay un paralelismo, y por eso muchas veces se ve como es de día, y también la noche, entonces se está comparando el día con el bien, la noche con el mal, y por ese estilo encontramos la poesía hebrea. También pues la narrativa, que muchos no saben diferenciar cuando un texto es descriptivo, y cuando estamos viendo que un texto es descriptivo, pues hay que enseñarlo como es, ¿cierto? Y de ahí podemos sacar una enseñanza, pero no podemos hacer un mandato, que pasa a muchos, por ejemplo, con el bautismo de Jesús. ¿Por qué mucha gente se bautiza adulta? Porque Jesús se bautizó siendo grande. Y es un error de la hermenéutica, porque allí no hay ningún versículo que mande de que tenemos que bautizarnos siendo grandes. Entonces, muy importante cuando nosotros estamos viendo también en los géneros literarios, en la literatura de la Biblia, que hay una explicación también de verdades espirituales, de la doctrina, como en el caso de la Santa Cena. Y es muy claro lo que Pablo está hablando, ¿cierto? La institución de la Santa Cena, versículos 23 al 26. Entonces, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Es muy claro esas palabras. Esto es mi cuerpo. No podemos darle un significado distinto. Por eso está equivocado los que dicen que se convierte, o que representa, o que significa. No, esto es mi cuerpo. Lo mismo hizo con el vino, ¿cierto? Tomó la copa después de haber cenado diciendo, versículo 25, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En mi sangre. Y cuando vemos los evangelios, también dice lo mismo: en mi sangre, o esta es mi sangre. Y aquí es muy claro que no necesitamos ser muy lectores, no necesitamos ser muy analíticos de la gramática española para entender lo que dice este versículo. Por eso nunca olviden los consejos que ustedes han aprendido estudiando todo ese tiempo en Academia Cristo, estudiando con nosotros. Primero, nunca podemos interpretar un versículo desconectándolo del contexto. Les hacen una pregunta de un versículo, vamos a leer todo el capítulo, tal vez el capítulo anterior, tal vez 2 capítulos anteriores. Y también teniendo en cuenta el contexto bíblico, porque si nosotros explicamos algo, pero en el contexto bíblico hay una explicación diferente, pues ahí tenemos serios problemas de interpretación. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se habla de la resurrección. Perdón. Y en el Nuevo Testamento también se habla de la resurrección. Entonces, no podemos negar la resurrección de los muertos. Y hay que entender bien eso. Y no podemos decir, no, es que la resurrección es diferente. Jesús resucitó diferente. En 2 semanas vamos a hablar un poco de este tema. Entonces, por eso es importante el contexto. También hay un sentido simple y común, y cuando nosotros estamos viendo el sentido simple y común de la escritura, es que la palabra de Dios es muy sencilla. Pues aquí, parados frente a la Santa Cena, pues tomó el pan. Es un sentido simple. ¿Qué tomó? Un pan. ¿Qué tomamos nosotros? Un pan.
Y bueno, pues era un pan sin levadura, pues conseguimos un pan sin levadura, que es muy fácil conseguir, ¿sí? Luego tomó la copa, pues el fruto de la vid, por eso tomamos vino que es fruto de la vid, otros usan el zumo de uvas, que es fruto de la vid, ¿cierto? Y los que toman zumo de uvas es porque por salud, tal vez no pueden tomar licor, pero el punto es que cuando hay ese sentido común, el pan y el vino, pues para nosotros por la fe, pues es muy claro. Allí está el sacramento, está el medio de gracia, ¿cierto? También nosotros tenemos que empezar a quitar las ideas preconcebidas. ¿Cuáles son las ideas preconcebidas? Es toda la información que nos han enseñado desde niños. Por ejemplo, hace poco estaba en un grupo enseñando y una mujer dijo, y tenía todo el derecho de decirlo, es que nosotros los pastores no podemos enseñar la Biblia porque los únicos que pueden enseñar la Biblia son los sacerdotes que ellos sí han estudiado. Entonces, claro, yo le dije, sí, usted tiene todo el derecho de pensar eso y opinar eso, pero nosotros también hemos estudiado y tal vez hemos estudiado muchos más años que un sacerdote. Entonces tenemos ideas preconcebidas, como muchos de ustedes que muchos años escucharon que el bautismo es un paso de obediencia, ya aprendieron que no lo es, pero a veces eso va a venir a su mente y van a recordar eso y tal vez en cualquier momento van a estar tentados en hablar de esto. O muchos de ustedes tienen ideas preconcebidas y cuando digo ustedes también me incluyo yo, porque también me puede pasar de que realmente para orar tenemos que estar de rodillas, por citar un ejemplo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas ideas y hay que quitarlas y dejar que sea la Biblia que se interprete a sí misma. Y el último consejo que nos enseña la hermenéutica bíblica es que dejando que los pasajes claros nos arrojen luz sobre los pasajes que no son tan claros. Un ejemplo aquí, ¿se acuerdan en Hechos capítulo 8 con el etíope? El etíope iba leyendo la Biblia y bueno, el Espíritu Santo lleva a Felipe hacia el etíope y el etíope no tenía claridad sobre el pasaje. Dijo el etíope, ¿de quién está hablando? ¿El profeta? ¿Del mismo o de otro? Él tenía un pasaje oscuro, ¿sí? No tenía claridad. Y bueno, Felipe lo llevó ¿a dónde? A un pasaje claro, lo llevó al mismo profeta Isaías y luego le mostró en las escrituras cómo estaba hablando de ese cordero, que el Mesías es el cordero de Dios. Entonces, hay temas como por ejemplo la predestinación. Muchos no entienden la predestinación, pero cuando nosotros hablamos de la predestinación vamos a tener un pasaje claro, de que esto es únicamente una doctrina para los creyentes, porque Pablo, ¿a quién le escribió sobre la predestinación? A los efesios, y los efesios era una congregación creyente. Pablo no le estaba escribiendo a incrédulos. Entonces es muy importante entender esos datos. Por eso, mis hermanos, es muy importante también ustedes qué libros usan para entender más los textos bíblicos. Y recuerden que Academia Cristo les ofrece una biblioteca teológica, donde hay una colección que se llama la Biblia Popular. Ustedes pueden descargar esos libros, son 41 libros, esos 41 libros son de toda la Biblia y es muy bonito porque por eso se llama popular, porque ha sido escrito por profesores para el idioma de nosotros, el sencillo, nosotros que no somos tan académicos, que no somos tan estudiados en la literatura española, pues esos libros son muy buenos. Y qué bueno que ustedes puedan ir descargándolo, puedan tenerlo, porque esos son buenos comentarios. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Puedo, hermano Henry? Claro que sí. Bueno, más que una pregunta es un comentario.
A mí me ayudó muchísimo para que el Espíritu Santo obrara en mi corazón y entender el significado cuando Cristo instituyó la última cena, fue tener claro la relación que existe entre la comida de Pascua y la Santa Cena. Pues todos sabemos que la Pascua fue conmemorativa, como nos lo dice Éxodo 12:27, y celebraban la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, por eso el tema del cordero, y todo el sacrificio y todo lo que ellos hacían. Cristo instituyó el nuevo pacto y recordándonos que Él ocupó nuestro lugar ante Dios, como nos lo especifica Romanos 5:19 y Romanos 3:24. Ese era mi comentario, hermana Henry. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muy bien, entonces ahí estamos usando el último consejo, ¿cierto? Entonces está hablando de la Santa Cena, entonces vamos a pasajes claros, como los que mencionaste, y nos ayudan a tener un sentido simple y común acerca de lo que es el sacramento. Muy bien. ¿Alguien más? Pasamos a la última pregunta de esta noche. Nos dice, en su congregación un hermano o un grupo de hermanos le dice a usted como líder que ofrezca el sacramento a todos los que lleguen al servicio para tenerlos incluidos. ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, esta pregunta la hago porque ustedes con el tiempo se van a encontrar con personas que dicen ser luteranas, pero no son de nuestro compañerismo. En el mundo luterano hay tres grandes ramas, aunque hay mucho luterano que es independiente, pero estos que son luteranos que se llaman independientes, de un modo a otro están de acuerdo con alguna de esas tres ramas. Una de estas ramas es la palabra sínodo, significa caminar juntos. Y cuando estamos hablando de con quienes caminamos juntos, pues es importante en nuestro mundo luterano confesional entender que existe algo que se llama la Federación Luterana Mundial. La Federación Luterana Mundial entre los luteranos es la más numerosa de tener miembros, pero su doctrina no es bíblica. Por eso, si ustedes llegan a ver en algún momento que hay pastoras que dicen ser luteranas o que hay también que hay luteranos que están de acuerdo a la homosexualidad, a casar homosexuales, pues no somos nosotros, más bien son de la Federación Luterana Mundial. La otra rama es el Sínodo de Missouri. No tenemos compañerismo con el Sínodo de Missouri por el tema de que ellos manejan una doctrina del compañerismo en niveles. Por ejemplo, ellos pueden decir de que nosotros podemos tener compañerismo con otras iglesias y así nos está afectando la doctrina, pero olvidamos el por qué somos hermanos en la fe. Y el otro, que es donde pertenecemos en Latinoamérica, como para que entiendan el contexto, en Latinoamérica está trabajando el Sínodo de Missouri, el Sínodo de Wisconsin, que es de donde nosotros tenemos el compañerismo, y en el caso, por ejemplo, de Patricio, que es un sínodo hermano, que ellos están trabajando en Chile y en Perú, que es el sínodo de ELS, el Sínodo Luterano Evangélico, así se llama, pues traducido. Y bueno, porque ellos trabajan ahí, porque cuando hicieron su misión, ellos hicieron misión en Perú y en Chile, pero somos hermanos en la fe, es decir, tenemos las mismas creencias. Simplemente hay formas de la administración que son diferentes, pero no estamos hablando aquí de administración, estamos hablando de la doctrina, que es lo que nos une. Y el nuevo sínodo que nosotros tenemos es un sínodo el cual poco a poco va a ir creciendo dentro de Latinoamérica, porque la idea es agrupar todas nuestras iglesias en Latinoamérica bajo ese sínodo, pero ese sínodo va a pertenecer a la otra organización que me falta mencionarles, que es la CEL.
CELC, es la Conferencia Evangélica Luterana Confesional. Ahí es donde pertenecemos tanto Wells como LS, y hay muchos hermanos, hay hermanos de África, de Inglaterra, bueno, ya sabemos de Estados Unidos, de Chile, de Perú, hay hermanos de todas partes del mundo. Cuando uno va a una conferencia de esas, usted conoce a hermanos de toda parte del mundo. Eso es muy hermoso y algún día ustedes van a tener esa oportunidad. Entonces, muchas veces les va a pasar de que alguien les dice, yo soy luterano, y bueno, y usted va a preguntarle, ¿y quién es su pastor? ¿De qué iglesia eres? Y él va a decir, no, yo soy luterano del sínodo de Missouri. Por ejemplo, en Ecuador va a ser muy, perdón, en Bolivia va a ser alguna confusión. Tal vez ha visto, hay un grupo de luteranos, es de la Federación Luterana Mundial, y allá es donde venía la antigua iglesia, o la iglesia que hay ahorita en Bolivia. Ellos pertenecían a esa otra iglesia que era muy liberal. Y así por el estilo. En Chile, pues, que son tan cerca a Argentina, o Paraguay, que son tan cerca a Argentina, pues allá está Missouri. Pero ¿por qué no tenemos compañerismo? Por la doctrina. Entonces, cuando un hermano nos diga, ¿por qué no le da la cena a esta persona? ¿Por qué mire que dice que es luterano? Pues nunca podemos olvidar este pasaje. Vamos a buscar Romanos 16, 17. Y ese es un pasaje que es muy bueno que ustedes lo sepan de memoria. Romanos 16, 17. ¿Qué nos dice? Amén, pastor. Dale, hermano. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Muy bien. ¿Por qué no tenemos compañerismo con ellos? Otra vez, no es porque seamos mejores que ellos, no. Es por la doctrina. Y por eso hablamos de la palabra amor. Primero, amor a la palabra de Dios, que es igual tener el amor a Dios. Amor a ellos para que puedan entender la doctrina bíblica. Y lo otro es amor a nosotros mismos, para nosotros cuidarnos. Por eso, cuando Pablo está hablando de tomar la Santa Cena indignamente, pues en el griego, esa palabra indigno significa que no es apto, que es culpable, que él va a ser responsable de algo, que no es merecedor, ¿cierto? Y en ese contexto, hablando de la Santa Cena, ¿qué aprendemos? De que se está cometiendo un crimen contra el Señor. Por eso es lo que significa la palabra indigno en el griego. Y por eso hay que considerar y tomar esto muy seriamente. Y es por esto que nosotros no queremos que las personas que tomen la Santa Cena tomen un juicio de condenación, y nosotros tampoco vamos a ser responsables de esas almas. Ustedes son el ejemplo de eso. Pues yo hablo de ejemplos personales. Pues yo he viajado donde Benjamín en 2 oportunidades a llevarle la Santa Cena. ¿Y por qué? Porque hemos tenido pues la bendición de ser hermanos en la fe, pero antes de eso, pues él pasó por todo lo que ustedes pasaron, el acuerdo doctrinal. Y se acuerdan el acuerdo doctrinal, las 92 preguntas donde ustedes hicieron su confesión de fe. ¿Y cuál fue esa confesión de fe? Recíbame en que yo creo lo mismo que ustedes creen. Y todo esto a raíz de la obra del Espíritu Santo, los cursos que recibieron en Academia Cristo, porque ustedes en Academia Cristo aprendieron toda la doctrina. Entonces, no queremos tomar el juicio de condenación, y espero algún día tomar la cena con alguno de ustedes, tomar la cena con su grupo de sembradores. Sería algún día un gran privilegio, alguna bendición. Y por eso Pablo es muy claro y hay que explicar bien estos versículos. Aquel que no discierne el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿y eso qué quiere decir? Y aquí está la pregunta para Zoilo también, para que Zoilo pueda complementar la respuesta. Aquel que no cree en la presencia real en el sacramento, pues con ellos no podemos tomar la Santa Cena. Es juicio de condenación. ¿Sí? Porque aquí ya es un atentado, un crimen contra la doctrina, contra la palabra de Dios, contra el cuerpo y la sangre de Cristo.
Y el otro punto es el examinarse a sí mismo. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros mismos nos escudriñamos nuestros corazones y en verdad estamos arrepentidos de nuestros pecados. Por eso la Biblia dice, si usted llega al altar y recuerdas que tienes algo contra tu hermano, la Biblia dice, deja la ofrenda sobre el altar y vaya y reconcíliese con su hermano. Por eso la Biblia, y lo vamos a seguir leyendo mucho, él dice que somos un solo cuerpo, un solo pan, que somos un solo cuerpo. Él ve un solo cuerpo, él ve una sola iglesia. Si tenemos problemas con hermanos en la fe, estamos dividiendo la iglesia. Entonces, para mantener esa unidad, pues por eso existe el perdón. Vamos y pedimos perdón al hermano, o el hermano pide perdón a nosotros, se arregla el problema y somos uno. Tomamos la Santa Cena. También recuerden que hay cualquier pecado. Hay una diferencia entre pecar por debilidad y practicar el pecado. Entonces, ¿qué es pecar por debilidad? Pues es nuestra carne que nos traiciona, ¿cierto? Cualquier cosa, ¡pum!, decimos la mentira, se me salió. Pero si yo constantemente estoy diciendo mentiras, estoy practicando la mentira y pues no dejo que el Espíritu Santo trabaje en mí, mucho cuidado de que no estemos tomando juicio de condenación, porque ahí tal vez estamos practicando el pecado. Entonces eso siempre hay que explicarlo bien en el grupo sembrador. Por eso les recuerdo el proceso que tenemos en Academia Cristo. Ustedes empezaron a estudiar con una aplicación, pasaron por 13 cursos, Discipulado 1, luego tuvieron el acuerdo doctrinal para estudiar Discipulado 2, pasaron los cursos de Discipulado 2, son como hermanos en la fe, pero con la responsabilidad de que ustedes disciernen y aprendieron a examinarse a ustedes mismos. Y bueno, pues a medida que vamos avanzando, nos vamos conociendo la vida de cada uno de ustedes la de nosotros, porque nosotros también somos pecadores, no somos mejores a ustedes, los misioneros y mi servidor y su servidor igualmente, vamos conociéndonos y vamos entablando una amistad espiritual muy bonita. Uno aprende a quererlos mucho a todos ustedes. Y en ese crecimiento, pues muchas veces confesamos nuestros pecados, nuestras debilidades, y es donde explicamos todo eso. Y cuidado, no practiquemos el pecado, porque si alguien practica el pecado, no puede tomar la Santa Cena. Y aquí volvemos al tema de la excomunión, ¿se acuerdan? Si tu hermano peca, llámalo a solas. Y por ejemplo, usted está hablando con su hermano y el hermano en la fe no quiere arrepentirse, nosotros podemos decirle, mire, es bueno que no tomes la cena porque está en peligro tu alma. Porque si tomas la cena en impenitencia, tu vida está en peligro, puedes ir al infierno. Y no tiene que ser un pastor el que diga eso, cualquiera de nosotros puede hacer eso, cuando un hermano no se arrepiente de su pecado. Y ya hemos hablado muchas veces con él, hemos exhortado y no quiere entender, no quiere enderezar su camino, pues otra vez, en el amor cristiano podemos decirle, no puedes tomar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque está en un pecado, no se quiere arrepentir, no se examina a sí mismo. Y eso puede pasar en el primer paso, o puede pasar en el segundo paso, cuando estamos con los testigos. Y suponga que en el primer paso le decimos al hermano, no tomes la Santa Cena. Y usted va al segundo paso con los testigos, y con los testigos se arrepiente, bueno, puede tomar la Santa Cena, porque ya se arrepintió, ya pidió perdón. Y ya entendió que eso era un pecado. Y no pasa nada. Entonces, es muy importante recordar y saber manejar este tema. Y es mucha responsabilidad espiritual. Y con los grupos sembradores, por eso, en el proceso que ustedes tienen, cuando están estudiando los temas de aprendan de mí, eso es lo que los 4 conceptos de aprendan de mí, es lo que les enseñan ustedes al grupo sembrador. ¿Y por qué le enseñan ustedes esos temas al grupo sembrador? Para que ellos tengan el mismo sentir que nosotros, la misma doctrina, para que todos ellos puedan creer lo mismo que nosotros creemos y así podamos tomar la Santa Cena. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Yo, pastor. Muy bien, Diosnel. Sí, buenas noches, pastor. Me traté de saludar a usted.
Y mi pregunta sobre Santa Cena, Pastor Henry. Claro que sí. Yo he participado, pastor, en varias iglesias. Yo estuve recorriendo mi país por trabajo, pero así también participaba también en varias iglesias. Pero en un tiempo trabajé casi 2 años, 6 meses en un lugar y ahí participé en una congregación. Y desde yo empecé con ello. Por ejemplo, yo estudié con Academia de Cristo ya pasando ya 2 años y poco ya. Cuando empecé a estudiar la Biblia, yo antes de estudiar Academia de Cristo, ya empecé a estudiarlo casi 2 años así, solo nomás, pero no tengo quien me enseñe qué significa esto. Y después empecé a estudiar con Academia de Cristo, pero siempre participé con algunos hermanos en una congregación. Y cuando llega el día de la Santa Cena, a mí siempre no me invitaron. A mí siempre me dejaron de lado. No sé por qué. Y yo también invité a algún compañero de trabajo. Vamos a la iglesia, fuimos también. Y todo lo que yo invite, mayoría, no. No. Una vez un compañero levantó dentro de la formación para tomar, no sé, un pedazo de pan y un vaso de vino. Y levantó el pastor, no, vos sentá nomás. Y habló a él también. Y después yo llevé a un señor y habló con el señor. Mi suegro era tal predicador, decía a mí el señor. Entonces el señor le invitaron para pasar para tomar Santa Cena. Y le pregunté a yo, ¿por qué yo estudio también con estudio bíblico y también participo en muchas iglesias? Primero me dijo, usted no es casado, me dijo. Ah, en serio. Otro día veo que un muchacho de 14 años pasó para tomar también Santa Cena. Como un muchacho de 14 años acá en Paraguay, la ley nosotros no tenemos. Y este me extraña para mí, porque es raro que a nosotros nunca nos invitaban para Santa Cena, no sé por qué. Sí. Y él te dijo eso porque no eras casado, ¿sí? Y eso es un sustento no bíblico, ¿sí? Porque él tuvo que haberte dicho, venga, miremos qué cree usted frente a la Santa Cena, ¿sí? Entonces, cuando a ustedes les pase eso, es muy bueno que ustedes hablen con las personas que están invitando al grupo Sembrador. Y usted dice, mire, hoy vamos a tomar la Santa Cena, pero ¿quiénes son las que lo toman? Pues hemos estudiado esto, esto y esto, estamos en acuerdo doctrinal y es lo que yo quiero, que usted llegue un momento y también se una a nosotros a tomar la Santa Cena. ¿Pero a base de qué? Del acuerdo doctrinal, ¿cierto? No a base de reglas que ponen iglesias o reglas que pone el hombre para cautivar conciencias, ¿verdad? Entonces, es muy importante no salirnos de los parámetros que nos enseña la palabra de Dios con San Pablo. El discernir, ¿y qué es el discernir? Pues el creer en el cuerpo y la sangre de Cristo en su presencia real, y el otro, el no ser impenitentes. ¿Bien hasta ahí? Esos son los requisitos donde una persona no puede tomar la Santa Cena. Pastor, Patricio, sí, mire, resulta que yo no sé si usted sabrá, pero yo soy capellán de bomberos sí. y pertenezco a la Capellanía Nacional de Bomberos. Y aparte yo hago clases de teología en un seminario de capellanía. Y hago la cátedra de capellanía de bomberos y la cátedra de liturgia. Pero yo hago la clase de liturgia luterana, confesional. Hago esa cátedra en el seminario donde trabajo prestando apoyo a la capellanía. Y muchos hermanos de distintas denominaciones, porque ahí estudian varios de distintas denominaciones, se han dado cuenta de la liturgia luterana confesional que le ha servido para corregir ciertos errores que ellos tenían dentro del concepto litúrgico de cómo poder enfrentar las situaciones de la capellanía. Y ha sido como muy efectivo. Y de verdad que yo cuando ya ingresé a la iglesia luterana confesional, a la cual pertenezco, hubo un cambio así radical con todo lo que es doctrinal, porque me aprendí a separarme de muchas doctrinas que a lo mejor
a uno de cierta manera lo habían influenciado, a lo que usted decía al principio de este tema. Y he aprendido a alejarme un poco y mantenerme neutral solamente con la fe que estoy llevando ahora, que es la fe pura en Cristo, la que la Iglesia Luterana Confesional me ha entregado. Y me he reforzado y me he escudado en lo que me han enseñado mis maestros, mi pastor y ustedes, gracias a este medio tecnológico. Entonces ha sido que muy provechoso, o sea, muy provechoso, a pesar de que yo tengo estudios teológicos, pero me ha ayudado mucho más a afirmar mi fe en el sentido simple de la explicación de la palabra, no tan rebuscada teológicamente como uno lo ha estudiado en seminario. Y ha sido de mucha ayuda para mí y para trabajar junto al pastor que tengo. Eso mi pastor. Muy bien, muchas gracias y me alegra escuchar eso. Muy bien. Vamos a terminar con oración y Diosnel, ¿todavía estás? Sí, estoy. Muy bien, ¿nos puedes despedir con oración, hermano? Sí, pastor. Amados Padres Todopoderosos, gracias por la bendición de hoy, para estarnos reunidos con los hermanos pastores, administradores de la Academia de Cristo, y la bendición de Dios, de dar la salud para estar firme en todo momento. Y gracias por la bendición a través de este medio comunicarnos con todos los hermanos de varios países que están estudiando la Sagrada Escritura, que ha dejado Jesucristo a nosotros gratuitamente para conocernos la verdad. Y saludos, bendiciones para ustedes, Pastor Henry, que tu familia está en todo momento contigo, con la bendición de Dios, y para todos los hermanos y hermanas. Y amén a todos. Amén. ¿Puedes despedirte, Diosnel? Sí, Pastor Henry, y me atrasé un poquito, Pastor, para entrar a la clase de mi trabajo. Yo trabajo hasta la noche, pero estamos, gracias a Dios, con ustedes en línea. Yo siempre quiero estar en vivo en las clases. Y también a los hermanos, que alguno está ausente, y cuando vea el audio, vea mis saludos, y a todos los hermanos también que están presentes en este momento en las clases. Bendiciones, Pastor. Eduardo. Bendiciones. Gracias a todos, pastor, hermanos queridos, por una... Bendiciones. Patricio. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Bien, hermano. Amén. Muchas gracias, pastor, por la clase. Un saludo a todos los hermanos, que Dios les bendiga en el resto de semana. Que el Señor sea bendiciendo nuestras mentes, nuestro conocimiento para la expansión del Evangelio, y que podamos lograr el cometido de levantar más iglesias en Latinoamérica, y que podamos llevar las buenas nuevas de salvación a todos. Así que muchas gracias, pastor, por podernos conectar hoy día, porque ha estado muy complicado el tema de la internet. No sé si será, usted la otra vez lo comentaba, las regiones están como muy complicadas, ya sea por el clima, la señal, no sé, o demasiada saturación. Pero bueno, Dios permita que esto se solucione para beneficio de nosotros. Claro que sí. Amén. Lester. Sí, pastor, buenas. Me quedando todo. Buenas noches. Fue una clase bastante edificante. Pues que nos vemos el día viernes, si Dios nos permite, y que bendición a todos los hermanos. Benjamín. Bueno, hermano Henry, muchas gracias. Tenemos claro que el Espíritu Santo es el que obra en nuestro corazón para beneficiarnos y poder apreciar del Evangelio. Gloria a Dios por su obra, y en gratitud promulgaremos su palabra. Bendiciones a todos mis hermanos desde Popayán. Dios les bendiga. Una buena noche en el Señor. Seguimos en contacto.